Mi nombre es Hallie, y tenía 22 años cuando mi mundo entero se vino abajo. Después de un arduo día de clases y un turno de 8 horas en la cafetería, me arrastré a casa solo para encontrar mi dormitorio completamente vacío. Mi madre estaba en el umbral con una expresión que mezclaba culpa y desafío. Tu prima Audrey se muda con nosotras, anunció. Antes de continuar con lo que sucedió después. Para entender por qué la decisión de mi madre me afectó tanto, necesitas saber un poco sobre nuestra situación. Me levantaba a las 5:30 para prepararme para mi clase de las 7 de la mañana. Y luego corría a mi trabajo de medio tiempo en Sunrise Coffee, donde trabajaba 25 horas a la semana. Mi relación con mi madre siempre había sido complicada. Desde que mi padre se fue cuando yo tenía 12 años. Solo éramos nosotras dos en nuestra pequeña casa de 3 dormitorios en las afueras de la ciudad. Mamá trabajaba como asistente administrativa en una compañía de seguros, que se hacía cargo cuando había que hacer cosas. A pesar de mi ajustado presupuesto como estudiante, pagaba a mi madre $400 mensuales de alquiler. Era inferior al precio del mercado, seguro, pero aún así significativo para mi salario de barista. Cada dólar que ahorraba más allá de eso iba a mi fondo de escape para cuando finalmente tuviera mi propio lugar, después de graduarme. Había estado planeando esto meticulosamente, investigando vecindarios, calculando presupuestos, incluso asistiendo a jornadas de puertas abiertas solo para tener una idea del mercado. Mi habitación era el único lugar en la casa que realmente se sentía mío. Era el dormitorio más grande de los 3. Pintando las paredes de un relajante verde salvia, añadiendo estanterías para mis libros y plantas, creando un rincón de estudio con un escritorio de segunda mano que había restaurado yo misma. Era mi santuario, el lugar al que me retiraba después de días agotadores de servicio al cliente y conferencias. La prima Audrey tenía 19 años y era hija de la hermana menor de mi madre, Linda. Audrey siempre había sido la hija rebelde de la familia, abandonando la escuela secundaria, saltando entre trabajos minoristas, y ahora embarazada de su novio, Dylan, quien desapareció de inmediato cuando la prueba de embarazo salió positiva. Esta no era la primera vez que Audrey se metía en problemas. Y ciertamente no era la primera vez que mi madre intervenía para ayudar a limpiar el desastre. Había un patrón en nuestra familia que había observado desde la infancia. Mi tía Linda tomaba decisiones cuestionables, financieras o de otro tipo, y mi madre intervenía con ayuda, ya fuera dinero, cuidado infantil o apoyo emocional. Esta dinámica se había extendido a Audrey a medida que crecía. Mientras se esperaba que yo fuera autosuficiente y responsable, Audrey era mimada y rescatada. Cuando destrozó su primer coche, mi madre ayudó a pagar uno de reemplazo. Cuando perdió su apartamento porque gastó el dinero del alquiler en entradas de conciertos, mi madre la dejó quedarse con nosotras solo 2 semanas. Que se convirtieron en 3 meses. Lo que hizo la situación de la habitación aún más frustrante fue cuánto contribuía yo a nuestro hogar. Además del alquiler, hacía la mayor parte de la cocina. Me encargaba de la limpieza profunda los fines de semana. Mantenía el jardín e incluso abordaba reparaciones menores en la casa. El mes pasado mismo, había arreglado el grifo de la cocina que goteaba y repintado el techo del baño que se descascaraba. Hacía estas cosas en parte por necesidad, en parte por gratitud por el alquiler reducido, pero también porque me enorgullecía de nuestro hogar. La fricción entre mi madre y yo se había estado gestando en los últimos meses. A medida que se acercaba mi graduación, ella había comenzado a hacer comentarios sutiles sobre mi falta de progreso en la vida. Me comparaba con la hija de su amiga. Mamá suspiraba cuando mencionaba mis planes para el futuro, como si fueran sueños infantiles en lugar de metas cuidadosamente consideradas. Lo que mi madre no sabía era que ya tenía un trabajo asegurado después de graduarme. Hamilton Marketing me había ofrecido un puesto de nivel inicial después de mis prácticas de verano. El salario no era increíble, pero era suficiente para permitirme un apartamento modesto con un compañero de piso. Había guardado esta noticia para mí, planeando sorprenderla una vez que todo estuviera finalizado. Quería demostrar que sus sacrificios por mi educación habían valido la pena. La habitación a la que mi madre me había reubicado apenas podía llamarse así. Nuestro sótano estaba parcialmente acabado, en el mejor de los casos, con pisos de concreto.
Tuberías expuestas que corrían por el techo y paredes que eran simplemente los cimientos con una capa de pintura, aplicada apresuradamente. Había un pequeño pozo de luz que dejaba entrar una mínima cantidad de luz, y el espacio tenía una humedad persistente que nunca desaparecía del todo. Durante las lluvias fuertes. 80 metros en algunas áreas, obligándome a agacharme bajo tuberías y vigas. Mi madre había colocado un biombo para separar mi dormitorio del área de lavandería. Pero apenas creaba una sensación de privacidad o comodidad. Mientras estaba parada en ese sótano mirando mis pertenencias apiladas a tropezones encima y alrededor de un viejo futón. Del acuerdo tácito que habíamos mantenido durante años. Siempre había sido la hija buena, la que nunca causaba problemas, la que anticipaba las necesidades antes de que fueran dichas. Y esta era mi recompensa. Esa primera noche, después de descubrir mis pertenencias en el sótano, subí de nuevo para encontrar a mi madre en la cocina preparando la cena. Como si nada inusual hubiera sucedido. La forma casual en que picaba las verduras me hervía la sangre. Respiré hondo, tratando de abordar la situación racionalmente en lugar de emocionalmente. Mamá. Yo pago el alquiler para vivir aquí. Ella no levantó la vista de su tabla de cortar. $400 no es ni mucho menos el precio del mercado, Hallie. Y la familia ayuda a la familia. Aurey no tiene a dónde ir. Entiendo que necesita ayuda, pero ¿por qué eso significa que me mueven al sótano? ¿Por qué no puede tomar la habitación del sótano? ¿O qué tal convertir tu oficina en casa? Ya casi no la usas. Mi madre dejó el cuchillo y se volvió para mirarme, su expresión se endureció. Porque Aurey está embarazada. No seas tan dramática. Siempre has sido egoísta cuando se trata de tu prima. Decorado, convertido en mi espacio, y pago por vivir aquí. Es mi casa, replicó ella, su voz se elevó. Todas las habitaciones son, en última instancia, mías. Te dejé quedarte aquí a un precio reducido para ayudarte, pero eso no significa que seas dueña de ese dormitorio. Nuestra discusión fue interrumpida por el timbre de la puerta. Entré en la sala de estar para saludar a mi prima. Audrey estaba allí parada con un top corto que dejaba ver su vientre ligeramente redondeado, su cabello rubio recogido en un moño desordenado. Estaba mirando su teléfono, apenas levantando la vista cuando entré. Hola, dijo, finalmente mirándome. Gracias por ceder tu habitación. Es mucho más bonita de lo que recordaba. Lo que sea. El bebé y yo lo agradecemos mucho. Tu mamá dice que tiene una gran luz matutina, lo que será perfecto para el cuarto del bebé. El cuarto del bebé, repetí, mirándolas a ambas. ¿Cuánto tiempo exactamente se supone que durará este arreglo? Mi madre se ocupó de una de las maletas de Audrey. Primero te acomodamos, Audrey. Podemos discutir los detalles más tarde. Me quedé allí sintiéndome cada vez más invisible mientras discutían qué cajones de cómoda usaría Audrey y cómo podrían reorganizar los muebles para hacer espacio para una cuna. Era como si ya me hubieran borrado de ese espacio. Mis años allí, sin sentido. Voy a ver mis cosas abajo, dije, pero ninguna de ellas me reconoció cuando me fui. El sótano parecía aún más deprimente tras una segunda inspección. Mientras comenzaba a separar las pilas, noté que faltaban algunos artículos. Mi cómoda silla de lectura no estaba en ninguna parte. Tampoco mi lámpara de pie ni mi mesita de noche. Con creciente enojo, volví a subir. ¿Dónde está el resto de mis muebles?, exigí. Mi madre se mostró incómoda por primera vez. Tuve que tomar algunas decisiones sobre lo que cabía en el sótano. La silla era demasiado voluminosa y Audrey necesitaba una mesita de noche. ¿Entonces simplemente te deshiciste de mis muebles sin preguntarme? No me deshice de ellos. Todavía están en la casa, solo que Audrey los está usando ahora. Ese no es el punto. Sentí que perdía el control. Necesito hablar contigo en privado, le dije a mi madre, dirigiéndome al porche trasero. Tras una momentánea vacilación, ella me siguió afuera. Mira. Dije una vez que estuvimos solas. Entiendo que quieras ayudar a Audrey. Lo hago, pero esto no es justo. Pago el alquiler aquí. Contribuyo a este hogar de muchas maneras.
No puedes simplemente degradarme al sótano sin ninguna discusión. Es temporal, dijo, aunque sus ojos no se encontraron del todo con los míos. Hasta que Aurey se ponga de pie. ¿Y cuándo será eso? Ella está embarazada. Ese bebé no va a ir a ninguna parte. Esperas que viva en un sótano húmedo durante el próximo año, 2 años. Otra vez estás siendo dramática. El sótano está perfectamente bien. Yo viví en peores lugares cuando empezaba. No se trata solo del sótano. Se trata de respeto. Ni siquiera hablaste conmigo antes de tomar esta decisión. Simplemente moviste todas mis cosas y esperaste que lo aceptara. Mi madre suspiró pesadamente. Hallie, es solo una habitación. Te mudarás después de graduarte de todos modos. Audrey necesita estabilidad ahora mismo. ¿Por qué estás haciendo esto tan difícil? Porque me importa. Porque merezco algo mejor que ser una ocurrencia tardía en mi propia casa. Es mi casa. Me corrigió fríamente. Y ahora mismo, Audrey la necesita más que tú. Pensé que eras lo suficientemente madura para entender eso, pero aparentemente me equivoqué. Con eso. Se dio la vuelta y volvió adentro, dejándome sola con mi ira y mi dolor. Me quedé allí durante varios minutos tratando de procesar lo que acababa de suceder. Volví a entrar, evitando la cocina donde podía escuchar a mi madre y a Aurey charlando como si nada estuviera mal. Me dirigí directamente al sótano, mi nueva habitación. Y comencé la desalentadora tarea de tratar de hacerlo habitable. Mientras acomodaba mis pertenencias en el espacio húmedo, descubrí que mi carta de aceptación universitaria enmarcada se había agrietado durante la mudanza. Parecía simbólico de alguna manera. Una manifestación física de cómo mis logros y sentimientos habían sido manejados descuidadamente. Me senté en el borde del futón, el marco en mis manos, y finalmente me permití llorar. La primera semana en el sótano fue aún peor de lo que había anticipado. La humedad se filtraba en todo, dejando mi ropa ligeramente húmeda cada mañana. La única bombilla emitía sombras duras, dificultando el estudio o la lectura. Por la noche, los ruidos de la casa se amplificaban a través del fino suelo de arriba. Cada paso y conversación, un recordatorio de mi exilio. Peligrosamente cerca de donde había apilado mis libros de texto. Mi rendimiento académico comenzó a sufrir. El sótano tenía poca luz y ningún escritorio adecuado. Lo que hacía que estudiar fuera un desafío. Me encontraba pasando más tiempo en la biblioteca del campus, volviendo a casa solo cuando era necesario. Mis turnos en la cafetería se convirtieron en un extraño alivio, horas en las que no tenía que pensar en mi situación en casa. Mientras tanto, Audrey se había instalado en mi antiguo dormitorio como si siempre hubiera vivido allí. No hizo ningún esfuerzo por ayudar en la casa, dejando platos en el fregadero y ropa tirada por el suelo del baño. Mi madre, que siempre había insistido en que me limpiara, parecía tener estándares diferentes para su sobrina. Está embarazada, decía mamá cada vez que señalaba el desorden de Audrey. Se cansa fácilmente. Podrías ser más comprensiva. La actitud de Audrey iba más allá de las tareas domésticas. Comía comida que yo había comprado específicamente para mí, usaba mis artículos de tocador sin preguntar y se apoderaba del televisor cada vez que estaba en la sala. Cuando la confronté por comer mi yogur sin lactosa especialmente comprado, su respuesta fue un encogimiento de hombros casual. El bebé lo quería, dijo, acariciando su estómago. No le negarías a tu primito algo de calcio, ¿verdad? Mi madre, al oírlo, asintió. Las mujeres embarazadas tienen antojos, Hallie. Podrías ser más solidaria. Me mordí la lengua, sabiendo que cualquier respuesta sería tergiversada para hacerme parecer egoísta. En cambio, comencé a etiquetar mis alimentos y guardarlos en un pequeño enfriador en el sótano. Una solución que me pareció ridícula pero necesaria. La dinámica entre mi madre y Audrey se volvió cada vez más frustrante de presenciar. Mamá se desvivía por Audrey, preparándole comidas especiales, masajeándole los pies por las noches y hablando interminablemente del bebé. Era como si el embarazo de Audrey la hubiera elevado a un estatus especial que yo nunca podría alcanzar.
Me preguntaba si mi madre se habría entusiasmado tanto si yo hubiera estado embarazada, o si solo era especial porque era Aurey. Algo que solo usaba en ocasiones especiales para conservarlo. Ver a Aurey holgazaneando en el sofá, comiendo bocadillos y viendo televisión mientras usaba el último regalo de mi abuela. Algo dentro de mí se rompió. Quítatelo, dije, mi voz tensa por la ira controlada. Aurey levantó la vista, aparentemente confundida. ¿Qué? El suéter. Quítatelo ahora. ¿Por qué? Es cómodo y ninguno de mis suéteres me queda sobre la barriga. Ese suéter fue lo último que mi abuela hizo antes de morir. No es solo ropa. Es un recuerdo, y te lo llevaste sin preguntar. Aurey puso los ojos en blanco pero no hizo ningún movimiento para quitarse el suéter. Simplemente estaba colgado allí en el cuarto de la lavandería. ¿Cómo iba a saber que era una reliquia preciosa? Porque no estaba entre tus cosas. Porque no era tuyo para tomar. Porque la decencia básica dice que no tomas las pertenencias de otras personas sin permiso. Mi voz había subido, atrayendo la atención de mi madre. Entró desde la cocina. ¿Sabes lo especial que es para mí? Mi madre suspiró. Hallie, Audrey no lo sabía. Y tú lo guardas colgado en el cuarto de la lavandería, no en un lugar seguro. La abuela habría querido compartir con la familia, especialmente con alguien que lleva a su bisnieto. La miré con incredulidad. ¿Hablas en serio ahora mismo? Ese suéter es una de las pocas posesiones significativas que tengo. Y tú actúas como si fuera irrazonable por no querer que alguien más lo use. Actúas como una niña, espetó mi madre. Con una ligera sonrisa en las comisuras de la boca cuando mi madre no la miraba. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. No se trataba de un suéter que necesitaba. Se trataba de poner a prueba los límites, ver hasta dónde podía llegar antes de que alguien se defendiera. Bien, dije, mi voz fría. Quédate con el suéter. Pero mantente alejada de mis cosas a partir de ahora. Me giré para dirigirme al sótano, pero la voz de mi madre me detuvo. No te alejes cuando te estoy hablando, jovencita. Me giré. ¿Jovencita? Me has tratado como a una invitada inconveniente en lugar de como a familia. Eso no es cierto, protestó ella, pero sus ojos se desviaron de los míos. ¿No es así? Audrey eligió este momento para interponer su mano protectoramente sobre su estómago. No quiero causar problemas. Tal vez esto fue un error. Puedo intentar encontrar otro lugar a donde ir. Su voz tembló perfectamente. La actuación, bien ensayada. No, no, dijo mi madre rápidamente, sentándose a su lado y rodeándola con un brazo. Te quedas aquí mismo. Este es tu hogar ahora. Las escuché hablar en la cocina. Había subido a buscar agua pero me detuve en las escaleras cuando escuché mi nombre. Hallie simplemente no entiende la responsabilidad, decía mi madre. Siempre se ha centrado en sí misma. Está bien, respondió Aurey. Solo siento que tenga que vivir en el sótano. Tal vez podríamos convertir parte de él en una habitación para el bebé una vez que nazca. Me daría más espacio arriba. Esa es una buena idea, en realidad. El bebé eventualmente necesitará un área de dormir separada. Hallie podría mudarse al sofá de la sala. Se abre en una cama. ¿Crees que ayudará con el bebé? Quiero decir, financieramente. Ella tiene ese trabajo en la cafetería y pronto se graduará. Debería contribuir con algo. Después de todo, somos familia, y el bebé será su prima segunda. Me quedé paralizada en las escaleras. El vaso de agua olvidado en mi mano. Estaban planeando quitarme incluso el sótano, esperando que durmiera en un sofá en un área común sin ninguna privacidad. Peor aún. Asumían que yo ayudaría a pagar el hijo de Audrey, como si su embarazo creara una obligación financiera para mí. Mientras volvía sigilosamente escaleras abajo. Con cuidado de evitar el peldaño que crujía, sentí que algo fundamental cambiaba dentro de mí. Esto ya no era una inconveniencia temporal ni una disputa familiar. Este era mi futuro si me quedaba. Un futuro donde mis necesidades siempre serían secundarias, donde mis límites serían ignorados,
donde se esperaría que me sacrificara sin cesar por otros sin recibir nada a cambio. Me senté en mi futón bajo la tenue luz del sótano, mirando las paredes de concreto, y supe que algo tenía que cambiar. No podía seguir viviendo así, siendo tratada como una ocurrencia tardía en lo que se suponía que era mi hogar. Por primera vez, me permití considerar seriamente una opción que antes había descartado como demasiado drástica: irme. Esa noche, apenas dormí. La conversación que había escuchado se repetía en mi mente, junto con todas las pequeñas desestimaciones y traiciones mayores de la semana pasada. Alrededor de las 3:00 de la mañana, renuncié por completo al sueño, sentada en mi futón con una manta alrededor de los hombros contra el frío del sótano. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto a mi mejor amiga, Yasmín. Me sorprendió cuando respondió casi de inmediato. ¿Estás despierta?, le envié un mensaje. La conversación que había escuchado sobre mudarme al sofá de la sala y esperar contribuciones financieras para el bebé de Audrey. Eso está muy mal, Hallie, dijo Yasmín cuando terminé. Hubo una pausa antes de que Yasmín volviera a hablar. ¿Has pensado en mudarte? No puedo permitírmelo. No hasta después de graduarme, cuando empiece en Hamilton. ¿Estás segura? No había considerado esa posibilidad. Mi fondo de escape se había destinado a después de la graduación, pero no había ninguna regla que dijera que no podía usarlo antes. Necesitaría hacer los cálculos, dije. Ver si podría hacerlo funcionar financieramente. Hazlo, animó Yasmín. Esta situación es tóxica, Hallie. Está afectando tu sueño, tus estudios, tu salud mental. A veces irse es la única opción. Después de colgar, saqué mi portátil y creé una hoja de cálculo. Había ahorrado poco más de $3.000. Suficiente para un depósito de seguridad y 2 meses de alquiler si era cuidadosa. Mi trabajo en la cafetería podría cubrir los gastos básicos si cogía algunos turnos adicionales. Sería justo, pero potencialmente factible. A la mañana siguiente, impulsada por la determinación y muy poco sueño, le envié un mensaje de texto a Yasmín para decirle que estaba interesada en la habitación. Ella respondió con entusiasmo, enviando fotos del apartamento y explicando que su compañera de piso anterior se había ido inesperadamente, para estudiar en el extranjero. Necesitamos a alguien para el primer día del próximo mes, escribió. Eso te funciona, ¿verdad? Eso me dio solo 10 días para planificar y ejecutar una mudanza. Parecía tanto imposiblemente pronto como no lo suficientemente pronto. Durante la semana siguiente, operé con un secretismo que se sentía ajeno a mi naturaleza. Me reuní con Yasmín y nuestra otra posible compañera de piso, Beth, recorriendo el apartamento durante mi hora de almuerzo. Era pequeño pero limpio, con 3 dormitorios diminutos, un baño compartido y una acogedora sala de estar. Mi dormitorio sería el más pequeño, apenas cabía una cama individual y un escritorio, pero tenía una ventana que daba a un patio, y lo más importante, sería mío. Negocié con mi gerente en Sunrise Coffee horas adicionales, explicando mi situación sin entrar en detalles. Dave siempre había sido comprensivo. Y de inmediato me ofreció un turno adicional cada semana y la posibilidad de cubrir otros cuando los compañeros de trabajo necesitaran cobertura. Eres una de mis empleadas más confiables, dijo. Estoy feliz de ayudar en lo que pueda. Las piezas financieras estaban encajando, pero aún necesitaba resolver la logística de la mudanza. Mi coche era demasiado pequeño para los muebles. Y no quería hacer varios viajes que pudieran alertar a mi madre de mis planes. Yasmín sugirió pedir ayuda a nuestro amigo Carlos, que tenía una camioneta pick-up. Siempre está dispuesto a una aventura, dijo. Y puede traer a su compañero de piso Marcus para ayudar con el levantamiento pesado. Con el transporte organizado. Comencé a ordenar secretamente mis pertenencias. Durante las horas en que mi madre y Audrey no estaban en casa, doné ropa que ya no usaba a una tienda de segunda mano. Digitalicé documentos antiguos que quería conservar e identifiqué los artículos esenciales que me llevaría. Fue sorprendente lo poco que realmente necesitaba una vez que evalué todo. La parte más difícil fue decidir qué hacer con mis muebles. La mayoría todavía estaban arriba, en lo que ahora era la habitación de Audrey, siendo utilizados sin mi permiso.
Y podría adquirir lentamente piezas de reemplazo una vez que estuviera instalada. Durante este proceso de planificación, mantuve una fachada de aceptación en casa. Dejé de objetar el comportamiento de Audrey, asentí cuando mi madre hacía comentarios sobre arreglos futuros y, en general, traté de pasar desapercibida. La única persona que pareció notar algo diferente fue Audrey, quien a veces me miraba con ojos sospechosos cuando regresaba de sesiones de estudio que en realidad eran reuniones de planificación del apartamento. La última pieza de mi plan fue la más difícil. Escribir una carta para explicar mi partida. Pasé por varios borradores, desde fríamente fácticos hasta crudos emocionalmente. Al final, me decidí por la honestidad sin acusación. Explicando cómo me sentía sin atacar. Quería que mi madre entendiera por qué me iba, pero no quería quemar puentes por completo. A medida que se acercaba el día de la mudanza, arreglé para que Carlos y Marcus vinieran mientras mi madre y Audrey estarían en una cita médica, seguida de compras de artículos para bebé. Nos daría varias horas para empacar el camión y partir sin confrontación. La noche anterior, me senté en el sótano mirando las cajas que había empacado y escondido discretamente detrás del calentador de agua. Una mezcla de emociones se arremolinaba dentro de mí, anticipación, miedo, tristeza. Pero subyacente a todo, una certeza de que estaba tomando la decisión correcta. Durante demasiado tiempo, había permitido que otros determinaran mi valía y mi lugar en el mundo. Era hora de reclamar mi propio espacio, literal y figurativamente. La mañana de mi partida llegó con una extraña sensación de calma. Me desperté antes de mi alarma. Su canto desafinado filtrándose a través de las rejillas de ventilación. Era una mañana normal en una casa que ya no se sentía como hogar. Había mantenido deliberadamente mi apariencia y comportamiento lo más rutinario posible. Me duché cuando Audrey terminó. Me vestí con ropa normal en lugar de atuendos de mudanza y me uní a mi madre en la cocina para desayunar como de costumbre. Buenos días, dije, sirviéndome café. Estás despierta temprano. Observó ella. No tienes clase hoy, ¿verdad? No, pero tengo que estudiar en la biblioteca. Los finales se acercan. Ella asintió, ya distraída por su teléfono. Audrey y yo estaremos fuera la mayor parte del día. Ella tiene esa cita de ultrasonido, y luego vamos a mirar cunas. Suena bien, dije, manteniendo mi voz neutral. ¿A qué hora se irán? Alrededor de las 9:30. La cita es a las 10:15. Perfecto. Carlos y Marcus llegarían a las 10, dándonos tiempo suficiente antes de que mi madre y Audrey regresaran. Tal vez no esté aquí cuando vuelvan, dije, tanteando el terreno. Tengo una reunión de proyecto grupal después de la biblioteca. Apenas levantó la vista de su teléfono. Eso está bien. Ella no tenía idea de que llegar tarde en realidad significaría no volver a casa. Después del desayuno, volví al sótano con el pretexto de buscar mi mochila. Una vez allí, hice una última revisión de mis cajas escondidas y envié un mensaje de texto de confirmación a Carlos y Yasmín. Todo estaba preparado. A las 9:20, Audrey finalmente salió de mi antiguo dormitorio. Vestida con un atuendo de maternidad que parecía diseñado para enfatizar su embarazo en lugar de acomodarlo. «Lista, tía Karen», llamó por las escaleras. «No queremos llegar tarde otra vez». «Voy», respondió mi madre, cogiendo su bolso del mostrador de la cocina. Se detuvo junto a la puerta del sótano. «Hallie, nos vamos ahora». «De acuerdo», le respondí, subiendo las escaleras para despedirlas. «Buena suerte con la cita». «Gracias. No olvides sacar la basura antes de irte. Se está llenando». Con un rápido saludo, se fueron. Las vi a través de la ventana subir al coche de mi madre y alejarse, esperando hasta que doblaron la esquina antes de sacar mi teléfono. Todo despejado, le envié un mensaje a Carlos. «Puedes venir ahora si quieres». Mientras esperaba a que llegaran mis amigos, comencé a subir mis cajas desde el sótano, apilándolas junto a la puerta principal. No eran muchas. La marca de altura en el marco de la puerta de la cocina donde mi crecimiento había sido rastreado desde la infancia. El estante ligeramente torcido que había instalado en el pasillo para fotos familiares.
La camioneta de Carlos llegó al camino de entrada justo antes de las 10, el coche de Yasmín justo detrás. No tengo mucho, admití. Principalmente cajas y algunos muebles del sótano. Bueno, hagámoslo rápido entonces, dijo Carlos, ya recogiendo una caja. Solo señálanos la dirección correcta. Con 5 de nosotros trabajando juntos, cargar las cajas nos llevó menos de 30 minutos. El futón era incómodo pero manejable con Carlos y Marcus cargándolo. Mi escritorio, un simple modelo de IKEA. Se desmontó fácilmente para el transporte. Para las 11, casi todo estaba en el camión y el coche de Yasmín. ¿Hay algo más?, preguntó Beth, mirando alrededor del sótano ahora vacío. Dudé. Luego asentí. Hay algunas cosas arriba en mi antigua habitación que quiero sacar. Artículos personales que quedaron allí cuando me trasladaron aquí abajo. Fuimos arriba a lo que ahora era la habitación de Audrey. Se sentía extraño entrar sin permiso, pero me recordé a mí misma que eran mis cosas las que estaba recuperando. La habitación se había transformado en solo una semana. Mi color de pintura cuidadosamente elegido, ahora cubierto con carteles de bandas de chicos y celebridades pegados con cinta. La cama estaba deshecha, la ropa tirada por el suelo. Maquillaje esparcido sobre la parte superior del tocador. Vaya, dijo Yasmín, observando el desorden. Realmente se sintió como en casa. Fui directamente al armario donde había notado mi caja de recuerdos en el estante superior durante un breve vistazo a principios de semana. De puntillas, apenas pude alcanzarla. Dentro había artículos irreemplazables, mi borra de graduación de secundaria, entradas de mi primer concierto, una flor prensada del funeral de mi abuela. Creo que todavía tengo algo de mi joyería allí. En el cajón superior, enterrada debajo de las bufandas de Audrey, encontré mi pequeña caja de joyería. La mayoría de las piezas eran baratas. Pero estaban los pendientes de perlas de mi abuela y la pulsera de plata que mi padre me había dado por mí. Cumpleaños número 16. Me guardé estas, dejando el resto. No debería mirar, me dije, pero algo me impulsó a abrirla. Dentro había extractos bancarios, facturas y un presupuesto escrito a mano. Al escanear los números, sentí un frío shock de comprensión. La situación financiera de mi madre era peor de lo que pensaba. Había avisos de pago atrasado de la hipoteca, un estado de cuenta de tarjeta de crédito al límite. Y notas sobre préstamos de su cuenta de jubilación. Una nota en el margen llamó mi atención, alquiler de Halley, $400, esencial para el pago de la hipoteca. Me quedé paralizada. La carpeta en mis manos. La insistencia de mi madre en que Audrey tomara mi habitación se debió parcialmente al miedo de que me mudara, después de graduarme, llevándome mi contribución de alquiler. ¿Era esta la razón por la que había sido tan indiferente a mis planes de independencia? Halley, ¿estás bien?, preguntó Marcus, tocando mi hombro suavemente. Sí, dije. En cambio, había socavado mi autonomía y mis límites, creando una dinámica que se había vuelto insoportable. De vuelta abajo, hice un último recorrido por la casa. La carta explicaba mi decisión sin enojo, expresaba gratitud por los años que me había apoyado, y proporcionaba mi nueva dirección y número de teléfono. Había dejado claro que no estaba cortando lazos, solo estableciendo límites necesarios. ¿Lista?, preguntó Yasmín desde el umbral, con las llaves del coche en la mano. Respiré hondo. Mirando la cocina por última vez. ¿Lista? Mientras nos alejábamos de la casa, una mezcla de emociones me invadió. Había tristeza por lo que se sentía como el fin de una era. Ansiedad por los desafíos venideros, pero predominantemente un poderoso alivio. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar libremente. Lo lograste, dijo Yasmín, apretando mi mano mientras seguíamos la camioneta de Carlos. Estoy muy orgullosa de ti. Vi mi casa de la infancia retroceder en el espejo lateral hasta que desapareció por completo de la vista. Delante de nosotros se extendía un futuro diferente al que había planeado, pero uno que era completamente mío. La primera noche en mi nuevo apartamento fue surrealista. El dormitorio era diminuto. Apenas cabía el colchón individual que habíamos recogido de una tienda de muebles con descuento en el camino. Mis pocas posesiones parecían casi perdidas en el espacio.
subrayando lo poco que había traído de mi vida anterior. Sin embargo, a pesar de su escasez, la habitación se sentía más mía que el sótano. Beth había organizado una pequeña cena de bienvenida. Comiendo de platos de papel y bebiendo vino barato de vasos de plástico. No era elegante. Pero la calidez y la aceptación en esa habitación me llenaron de un sentido de pertenencia que no había sentido en mucho tiempo. Por Hallie, brindó Yasmín, levantando su copa. Que tu nuevo comienzo sea todo lo que mereces. Mientras comíamos y hablábamos, mi teléfono comenzó a vibrar con notificaciones. Lo había mantenido deliberadamente en silencio durante la mudanza. Pero ahora los mensajes llegaban en rápida sucesión. Sabía sin mirar que mi madre había regresado a casa para encontrarme desaparecida. ¿Necesitas contestar eso?, preguntó Beth. Notando mi distracción. Negué con la cabeza. No ahora mismo. Esta noche se trata de este nuevo capítulo. Más tarde, sola en mi habitación, finalmente revisé mi teléfono. Había 12 llamadas perdidas de mi madre, 5 de Audrey, y una corriente de mensajes de texto que iban desde confusos hasta enojados y suplicantes. ¿Dónde estás? Llámame inmediatamente. ¿Qué significa esta carta? No puedes irte sin hablar conmigo. Por favor, vuelve a casa para que podamos hablar de esto como adultos. No entiendo por qué harías algo tan drástico. Audrey está molesta. ¿Era eso lo que querías? El último mensaje había llegado hacía solo unos minutos. Esto es infantil e irresponsable. Esperaba algo mejor de ti. Apagué mi teléfono sin responder. Un placer simple que había estado ausente en el sótano. Por un momento, me quedé quieta, absorbiendo la quietud de mi propio espacio, el conocimiento de que nadie irrumpiría sin llamar. Solo hazme saber que estás bien. Me preocupo por ti. Necesitamos hablar de esto. Envié una breve respuesta. Estoy bien. Necesito tiempo. Llamaremos en unos días. Mi primera semana de independencia fue más difícil y más gratificante de lo que había anticipado. Financieramente, fue ajustado. Incluso con el turno adicional en la cafetería. Tuve que ser cuidadosa con cada dólar. Emocionalmente, fue una montaña rusa. Hubo momentos de euforia por mi nueva libertad, seguidos de oleadas de duda y culpa. Mi madre siguió llamando y enviando mensajes de texto, sus mensajes se volvieron cada vez más manipuladores. Mencionó problemas de salud, preocupaciones financieras y la angustia de Audrey por ser culpada de mi partida. Reclutó a otros miembros de la familia, incluida mi tía Linda. Que me llamó para decirme que era egoísta y que estaba hiriendo a todos con mi salida dramática. La narrativa que se estaba construyendo era clara. Yo era la villana que había abandonado a mi familia cuando más me necesitaban. Lo que me sorprendió fue lo poco que esto me afectó. Hace un mes. Estas tácticas me habrían sumido en la culpa y la duda. Ahora, con algo de distancia, pude verlas por lo que eran, intentos de recuperar el control. Yasmín y Beth fueron inmensamente solidarias. Brindando ayuda práctica y apoyo emocional. Carlos y Marcus se comunicaban regularmente, a veces trayendo pequeños regalos de inauguración como plantas o utensilios de cocina. Comencé a entender que la familia podía ser elegida, no solo nacida. El desarrollo más inesperado ocurrió aproximadamente una semana después de mi partida, cuando recibí una llamada de mi tía Diane. La hermana mayor de mi madre. A diferencia del resto de la familia, la tía Diane siempre había sido un poco una forastera. Se había mudado a otra parte del país años atrás y rara vez participaba en el drama familiar. Hallie, dijo cuando respondí, escuché lo que pasó y quería ver cómo estabas. Me preparé para más culpabilizaciones, pero sus siguientes palabras me sorprendieron. Creo que hiciste lo correcto. ¿Tú crees? Sí. Este patrón con tu madre y Linda y Audrey ha estado sucediendo durante años. Alguien necesitaba romper el ciclo, y estoy orgullosa de que hayas tenido el coraje de hacerlo. Su apoyo me hizo llorar. Todos los demás piensan que soy terrible por irme. Eso es porque estás interrumpiendo un sistema que funciona para ellos. Tu madre y Linda tienen esta relación codependiente donde Karen es siempre la salvadora y Linda es siempre la que necesita ser salvada.
También han involucrado a Aubrey. Tú eras la única que no encajaba en el patrón, y eso te convirtió en el problema. Su perspicacia fue esclarecedora, poniendo palabras a sentimientos que había luchado por articular. ¿Qué hago ahora?, pregunté. Mamá sigue llamando y enviando mensajes de texto, tratando de hacerme sentir culpable. Establece tus límites y apégate a ellos, aconsejó la tía Diane. Decide qué tipo de relación quieres con ellas en tus términos, y no dejes que te vuelvan a caer en viejos patrones. Con la guía de la tía Diane. Y que necesitaba espacio antes de cualquier reunión en persona. Mi madre llamó inmediatamente después de recibir el correo electrónico, alternando entre lágrimas y enojo. Permanecí tranquila, repitiendo mis límites cada vez que ella intentaba cruzarlos. La conversación terminó con ella colgándome, seguido de 3 días de silencio. En esos 3 días, me concentré en establecer mi nueva vida. Establecí un horario de estudio que maximizaba mis horas productivas. Que habían comenzado a decaer durante el periodo del sótano. Comenzaron a recuperarse a medida que mi concentración mejoraba con el sueño adecuado y el estrés reducido. ¿Qué le puedo traer hoy? Parecía sorprendida por mi comportamiento profesional. Hallie, tenemos que hablar. Estoy trabajando ahora mismo. Mi descanso es en 1 hora si desea esperar. O podemos programar 1 hora para reunirnos más tarde. Esto es ridículo. Conduje hasta aquí para verte. Sin llamar primero, señalé amablemente. Como dije en mi correo electrónico. Necesito aviso previo para las reuniones ahora mismo. Los clientes comenzaban a mirarnos, y mi gerente, Dave, había notado la tensión. Se acercó con una sonrisa. ¿Está todo bien aquí, Hallie? Sí. Esta es mi madre. Estaba pidiendo un café. La cara de mi madre se sonrojó de vergüenza al ser señalada en público. Un café pequeño, solo, dijo rígidamente. Mientras preparaba su bebida. Se quedó torpemente junto al mostrador de recogida. Cuando le entregué la taza, lo intentó una vez más. Aubrey te extraña, dijo, claramente pensando que esto me suavizaría. Lo dudo mucho. Respondí, recordando cómo Aubrey había sonreído al usar el suéter de mi abuela. Pero puedes decirle que le deseo lo mejor con el bebé. La casa no es lo mismo sin ti, continuó ella. Las cosas siguen rompiéndose. El lavabo gotea de nuevo, y esa lámpara en el pasillo sigue parpadeando. Casi me reí de la transparencia. Extrañaba más mi trabajo de mantenimiento gratuito que mi presencia. Puedo recomendarle un buen manitas, dije. Pero ahora necesito volver al trabajo. Hay clientes esperando. No me di cuenta de cuánto dependía de ti hasta que te fuiste. No fue una disculpa, pero fue un reconocimiento, y eso se sintió como un pequeño paso adelante. La dinámica entre mi madre y Aubrey se había deteriorado rápidamente sin mí como amortiguador y solucionador de problemas prácticos. El desorden de Aubrey, una vez excusado, se había convertido en un punto de contención. Mi madre, acostumbrada a mi ayuda en la casa, luchaba por mantenerse al día con todo sola. Se están volviendo locas mutuamente. Informó mi primo Sam después de una cena familiar a la que había declinado asistir. Aubrey se queja de que tu madre es controladora, y tu madre se queja de que Aubrey no ayuda en nada. Sus problemas ya no eran míos para resolver, sus conflictos, ya no míos para suavizar. Por primera vez en años, quizás nunca, me estaba poniendo a mí misma primero. Y la libertad de esa elección valió la pena cada momento difícil de la transición. 3 meses después de mi repentina partida, me paré con mi toga de graduación. Ajustando la toga mientras Yasmín tomaba fotos. La ceremonia era en 2 horas, y el nervioso entusiasmo burbujeaba en mí. Lo había logrado. Completé mi título a pesar de todas las interrupciones y desafíos. Perfecto, dijo Yasmín, revisando las fotos en su teléfono. Estas irán directamente a Instagram. Gracias por ser mi fotógrafa, sonreí. Y mi sistema de apoyo durante todo esto. Para eso están los amigos, respondió, dándome un rápido abrazo. ¿Estás segura de que no quieres invitar a tu mamá? No es demasiado tarde. Negué con la cabeza. Aún no hemos llegado a ese punto. Hemos hablado varias veces,
pero todavía hay mucho sin resolver. No quiero ninguna tensión hoy. En los meses transcurridos desde que me mudé, mi relación con mi madre había evolucionado hacia algo cauto y distante. Habíamos hablado por teléfono varias veces. Nos habíamos reunido para tomar café 2 veces, pero las conversaciones seguían siendo superficiales. Ella aún no había ofrecido una disculpa genuina por cómo me había tratado. Aunque hubo momentos de lo que parecían ser reconocimiento. La ceremonia de graduación fue a la vez surrealista y reafirmante. Cuando llamaron mi nombre y crucé el escenario para recibir mi diploma, presentándome una pequeña caja de regalo sobre el postre. Es de todos nosotros, explicó Beth. Dentro había un delicado llavero de plata con un pequeño amuleto de casa y una inscripción. El hogar es donde lo haces. Pensamos que necesitarás esto para las llaves de tu nuevo apartamento, dijo Carlos, ya que empiezas ese elegante trabajo de marketing la próxima semana. El trabajo en Hamilton Marketing de hecho se había materializado según lo planeado. Mi primer día era lunes. Y había firmado el contrato de arrendamiento de un apartamento pequeño pero asequible más cerca de la oficina. Mi vida se estaba desplegando según mi propio diseño, tal vez no perfectamente, pero auténticamente. Esa noche, recibí un mensaje de mi madre. Felicitaciones por tu graduación. Estoy orgullosa de ti. Vino acompañado de una foto de un pequeño arreglo de flores en lo que reconocí como nuestra mesa de la cocina. Había comprado flores de graduación a pesar de no haber asistido. Respondí con un simple gracias, adjuntando una foto mía con la toga de graduación. Fue un intercambio pequeño, pero se sintió como un pequeño puente que se extendía desde ambos lados. Una semana después, una vez que me hube instalado en mi nuevo trabajo y apartamento, mi madre me preguntó si podíamos almorzar. Sugerí una cafetería a medio camino entre su casa y mi nuevo lugar. Un territorio neutral, para lo que sospechaba que podría ser una conversación difícil. Llegó primero, ya sentada en una mesa de esquina cuando entré. Parecía mayor. De alguna manera más cansada de lo que recordaba, pero sonrió al verme. Tu cabello es diferente, dijo mientras me sentaba. Me toqué las puntas de mi corte bob recién acortado. Nuevo trabajo. Nuevo apartamento, nuevo look. Se sentía bien. Pedimos, haciendo pequeña charla sobre el clima y mi trabajo hasta que llegó nuestra comida. Luego, mirando su plato en lugar de encontrarse con mis ojos, habló. He estado pensando mucho desde que te fuiste. De hecho, he pensado mucho. Esperé, dándole espacio para continuar. No era exactamente una disculpa, pero era más reconocimiento de lo que esperaba. Sí, deberías haberlo hecho, acordé. Me sentí completamente ignorada. Como si mis sentimientos y contribuciones al hogar no significaran nada. Ella asintió lentamente. Ahora puedo verlo. En ese momento, estaba tan concentrada en ayudar a Audrey que no me detuve a pensar en cómo te afectaría. O tal vez lo hice, pero asumí que simplemente te adaptarías porque siempre lo habías hecho antes. Porque siempre fui la responsable, la que no causaba problemas. Sí, admitió ella. Te daba por sentada. No fue hasta que te fuiste que me di cuenta de cuánto había llegado a depender de ti. No solo por el alquiler o la ayuda en la casa, sino por la estabilidad. Supongo que eras la única persona de la que no tenía que preocuparme. Eso es mucho pedirle a tu hija, dije suavemente. No es justo hacer que una hija sea la confiable y otra la que necesita rescate. Ambas merecíamos algo mejor que esos roles. Ella levantó la vista, finalmente encontrándose con mis ojos. Lo sé ahora. Diane ha estado hablando conmigo sobre límites y patrones familiares. Dice que he estado permitiendo a Linda y Audrey durante años. La mención de la tía Diane me sorprendió. Moviendo la comida en su plato. Ella me ayudó a ver algunas cosas que no quería reconocer sobre mí misma y mis relaciones. Sentí una oleada de gratitud hacia mi tía, que claramente había estado trabajando en ambos lados de la división familiar hacia la curación. ¿Cómo van las cosas con Audrey?, pregunté. Mi madre suspiró. Complicado. Todavía vive en la casa. Pero no ha sido fácil. Sin embargo, no es tan indefensa como pensaba.
Después de que te fuiste y dejé de hacer todo por ella, en realidad ha dado un paso al frente en algunos aspectos. Consiguió un trabajo de medio tiempo en el centro comercial y está tomando clases en línea para terminar su diploma de secundaria. Eso es bueno escuchar. Vence el próximo mes, una niña. Una pequeña sonrisa cruzó el rostro de mi madre. Voy a ser tía abuela. Felicitaciones, dije, queriéndolo a pesar de los sentimientos complicados. ¿Quisieras? Vaciló. ¿Quisieras venir a visitarla después de que nazca el bebé? No para mudarte de nuevo, añadió rápidamente, solo para visitar. ¿Ver a tu nueva prima? Consideré la oferta. Tal vez. Veamos cómo van las cosas. Querría asegurarme de que Aurey también se sienta cómoda con ello. No nos fuimos en los mejores términos. Ella sabe que se portó mal. Mi madre dijo que el incidente del suéter especialmente. Me dijo recientemente que estaba celosa de ti, de tu enfoque y tus logros. No excusa su comportamiento, pero ayuda a explicarlo. Terminamos nuestra comida, la conversación cambió a temas más ligeros. Mientras nos preparábamos para irnos, mi madre extendió la mano sobre la mesa y me tocó brevemente la mano. ¿Te extraño, Hallie? No solo por todas las cosas que hiciste, sino por quién eres. La casa se siente vacía sin tu energía. Yo también extraño aspectos del hogar, admití, pero necesitaba mi propio espacio. Mi propia vida. No podía seguir siendo la hija responsable que lo sacrifica todo mientras veo a Audrey recibir apoyo y oportunidades infinitas. Entiendo eso mejor ahora. Recogió su bolso. Y me sorprendió descubrir que lo decía en serio. 2 semanas después, recibí una invitación por mensaje de texto para ir a ver la casa. Audrey había tenido a su bebé, una niña llamada Lily. Y se habían instalado de nuevo en casa. Después de considerarlo, acepté una visita corta. Caminar hacia la puerta familiar se sintió extraño, una mezcla de nostalgia y cansancio. Mi madre respondió a mi llamada, dándome la bienvenida con un abrazo un poco torpe antes de llevarme a la sala de estar donde Audrey estaba, acunando un pequeño bulto. Hola, dije, manteniendo mi distancia. Audrey levantó la vista, su rostro más suave de lo que recordaba, el desafío perpetuo en sus ojos reemplazado por el agotamiento y algo parecido a la humildad. Hola, Hallie. Esta es Lily. Me acerqué, mirando al bebé dormido. Era diminuta y perfecta, su pequeño rostro pacífico al dormir. Es hermosa, dije honestamente. ¿Quieres sostenerla?, ofreció Audrey. El gesto se sintió significativo, una rama de olivo en cierto modo. Asentí con cuidado, tomando el cálido bulto en mis brazos. Mientras sostenía a la pequeña Lily. Sintiendo su pequeño peso contra mi pecho, me golpeó la complejidad de las relaciones familiares, cómo podían contener tanto daño como curación, resentimiento y amor. Esperaba sentir una punzada de pérdida o resentimiento, pero en cambio encontré una sensación de cierre. Esta ya no era mi habitación, y eso estaba bien. Ahora tenía mi propio espacio. Uno que realmente reflejaba quién era y qué valoraba. Se ve bien, dije. Hiciste un buen trabajo con ella. Gracias, dudó mi madre, y luego añadió. Conservé algunas de tus cosas que dejaste atrás. Están empacadas en la oficina si quieres revisarlas. Pasamos la siguiente hora revisando las cajas. Decidiendo qué partes de mi pasado llevar conmigo y qué dejar atrás. Mientras me preparaba para irme, mi madre me acompañó a mi coche. Estoy orgullosa de ti, Hallie, dijo. No solo por graduarte o por el nuevo trabajo, sino por defenderte. No debe haber sido fácil irte como lo hiciste. No lo fue, admití. Pero fue necesario. Necesitaba romper el patrón en el que todos estábamos atrapados. Bueno, funcionó. Las cosas son diferentes ahora. No perfectas, pero diferentes. Ella sonrió levemente. Audrey ahora lava su propia ropa, y contraté a un manitas en lugar de esperar a que tú arreglaras las cosas. Progreso. Me reí. En el camino de regreso a mi apartamento. Reflexioné sobre el viaje de los últimos meses. El dolor y la traición que habían provocado mi partida todavía existían,
pero ya no definían mi relación con mi familia. Se habían establecido nuevos límites. Se estaban formando patrones más saludables, y yo había descubierto una fuerza en mí misma que no sabía que existía. A veces, irse es la única forma en que las personas aprenden a valorarte. Había aprendido que la familia es importante, pero también lo es el respeto propio. El amor real no exige que te hagas más pequeña para que otros puedan ocupar más espacio. La conexión verdadera proviene del respeto y reconocimiento mutuos. De límites que protegen en lugar de muros que dividen. Mi nuevo apartamento me esperaba, pequeño pero completamente mío. Mi familia elegida de amigos vendría más tarde para nuestra tradición de cena semanal. Mañana, iría a mi trabajo donde mis ideas eran valoradas y mis contribuciones reconocidas. El futuro se extendía ante mí, no perfecto ni garantizado, sino lleno de posibilidades que ahora tenía la confianza de explorar. ¿Qué harías si alguien de tu familia cruzara tus límites como lo hizo mi madre? ¿Tendrías el coraje de irte, aunque sea temporalmente, para proteger tu bienestar? Déjamelo saber en los comentarios. Y si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta, y suscríbete para más historias sobre cómo encontrar fuerza en situaciones difíciles. Gracias por escuchar mi viaje.